Hola amigos de Trujillo es Hoy Magazine. Hoy jueves jurídico de entrevistas tenemos como invitado al doctor Armando Araujo. Él es abogado penalista de la Universidad Nacional de Trujillo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy coloquial que podría ser discutido y hasta tal vez confundido por mucha gente. Es por ello que hemos elegido, ¿identifica usted si ha sido víctima de estafa? Para ello, pues tenemos la explicación del doctor Armando. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Melissa, y buenas noches a todos los televidentes de Trujillo es Hoy Magazine. Agradecido por la invitación del día de hoy y estoy acá atento a todas las dudas que tengan los televidentes para efecto de esclarecer este tema que ocurre en el día a día, ¿no? Bien. Armando, creo que lo más importante primero es identificar correctamente qué significa una estafa, ¿no? Porque las personas de repente del día a día dicen que han estafado, o incluso para las consultas muchas veces civiles también podrían pensar que todo está circunscrito en un marco de una estafa. Entonces sería bueno identificar primero y esclarecer este término, ¿no? Así es. Mira, Melissa, primero para dar una definición del delito de estafa es necesario tener presente porque existe una línea muy delgada respecto a la diferencia de un incumplimiento contractual y es allí en donde muchas personas deciden a veces denunciar un hecho cuando no es estafa. Entonces, para efectos de poder identificar una estafa como delito, es necesario primero identificar un hecho, un hecho determinado. Posteriormente, una acción que esta acción se subsuma en el tipo penal y verificar si es antijurídica o no y si éste es culpable. En síntesis, la estafa es el hecho mediante el cual el sujeto induce al error mediante el engaño para efectos de obtener por parte de su víctima un desplazamiento patrimonial y de esta manera perjudicarle económicamente. Ok, entonces digamos que se necesita algún documento, algún contrato para ser víctima de estafa, por ejemplo. Mira, ve, no necesariamente. Puede darse el caso en que en algunas situaciones, porque el contrato, válgase de señalar que el contrato puede ser de forma oral o también puede ser de forma escrita. Por ejemplo, normalmente hace poco la Corte Suprema, en un caso respecto a una venta de unos vehículos, ¿qué sucedía? Que existía una empresa donde esta empresa ofrecía la venta de vehículos. Tenía instaurada su empresa, en el local de la empresa habían vehículos en exhibición, entonces la gente iba, se acercaba para efectos de querer comprar ese vehículo. Pero esos vehículos, cuando la gente se acercaba, esos vehículos estaban valorizados en un momento totalmente inferior de lo que cuesta en el mercado. Por ejemplo, un Mercedes-Benz estaba valorizado en $5,000. Entonces, ¿qué hacían? Le decían, sí, señores, mire, ¿sabe qué? Usted va a acceder a esta promoción, va a dar al inicial de $5,000 y luego posteriormente va a pagar una suma mensual que le va a hacer acorde a su bolsillo. Firme acá, por favor. Y ya, la gente en este caso, los señores depositaron a la empresa tal, vinieron pagando en cuotas de acuerdo al contrato que ellos habían establecido y posteriormente, al momento de la entrega, se dieron con la percepción, con la lamentable noticia de que nunca se les entregó el bien. Ese hecho puntual, ¿podría decirse que es estafa o es un incumplimiento contractual? Miren ustedes, para efectos de identificar la estafa, tienen que haber 4 presupuestos. Y estos 4 presupuestos tienen que ir de manera concatenada. Primero debe cumplirse el engaño. Posteriormente, el error. El desplazamiento patrimonial y el perjuicio económico. Estos tienen que ver un nexo de causalidad. No puede primero darse el error y luego el engaño, o primero la disposición patrimonial y luego el engaño. No, tiene que ir en ese orden como les estoy manifestando. Entonces, en el ejemplo propuesto que les acabo de manifestar, la empresa esta colocó vehículos en exhibición que hizo creer a la gente
Mira, Que eran los vehículos que iban a adquirir. que eran los vehículos que ellos iban a adquirir. Era una empresa donde había muchos trabajadores supuestamente laborando, habían contratos formales donde supuestamente ellos iban a acceder a esa promoción. Entonces, ha existido indicios razonables que nos permiten a nosotros inducir que por parte de la empresa ha habido un engaño que ha permitido inducirlos al error para buscar un desplazamiento patrimonial y ocasionarles un perjuicio económico. En ese ejemplo sí hay un claro ejemplo de estafa, muy distinto a un incumplimiento contractual. Cabe precisar, por ejemplo, cuando estamos ante un incumplimiento contractual, un ejemplo, sucede el caso de que, por ejemplo, una empresa inmobiliaria hace una venta de lotes de terreno a una persona X. Okay. Esta persona le llaman para que firmen las escrituras, esta persona trae el cheque y le dice, mire señora empresa, tengo este cheque ya a nombre de ustedes, pero yo les voy a entregar a ustedes este cheque cuando ustedes me entreguen la escritura pública. Cuando la empresa, entonces en ese acto la señora se va y se mete al lote. Empieza ahí a vivir, a hacer su cerco, entonces... y cuando ya le entregan la escritura, le dice, ¿sabes qué? La empresa le dice, ya pues, danos el cheque para hacernos el cobro. La señora nunca les pagó. Ahora, la pregunta es, ¿hay estafa? Analicemos. ¿Hubo engaño por parte de la empresa o por parte de la señora? No hubo engaño. ¿Qué es lo que ha existido? Un incumplimiento contractual. Claro, de un pacto, ¿no? De un pacto. Un acuerdo. Ahora, y otra cosa, es una empresa inmobiliaria que ya se dedica hace más de 30 años a la venta de lotes. Entonces, es algo, digámoslo así, que una empresa se deje engañar tan fácilmente por una persona que viene a adquirir un lote y que le diga, te voy a entregar el cheque en momento posterior. Eso pues es tú someterte a un engaño no idóneo, como lo llama la Corte Suprema. Un poco de negligencia también por allí. Exactamente. Entonces, eso estamos ante un incumplimiento netamente contractual. Bien, entonces, con esos claros ejemplos ya tenemos lo que sería un incumplimiento y una estafa, ¿no? Un incumplimiento contractual y una estafa. Exactamente. Pero muchas veces, y lo más usual de las preguntas que podríamos tener sobre la estafa o supuesta estafa, sería, por ejemplo, respecto a un préstamo de dinero, que es lo más usual que se da en el día a día, ¿no? Que las personas dicen, me ha estafado X persona porque le he prestado 20,000 soles, quedó en devolverme en 5 cuotas a razón de un, no sé, 20% de interés y me ha pagado los 2 primeros meses y luego ya no me ha estafado. Correcto. Clásico de las personas. Bien, ¿verdad? Melissa, mira, a veces es un caso que sucede en el día a día. Lamentablemente, para poder identificar, como te digo, el engaño tiene que existir indicios. O sea, es decir, antes del acto tienen que existir indicios razonables que me permitan a mí decir, oye, efectivamente, tú has tenido la intención de engañarme y hacerme caer en error. Exacto. Entonces, si en ese acto que tú estás diciendo hay un acuerdo de voluntades, mira, Melissa, yo te presto este dinero, tú me lo devuelves en 3 meses. Hay un pacto, un acuerdo de voluntades. El hecho que tú no cumplas momento a posteriori, eso no es estafa, eso es únicamente un incumplimiento contractual. Hay otra cosa acá que tiene que tener también presente las personas, los que nos ven. Sucede que a veces aquellas personas, por ejemplo, ¿no? Que supongamos ellos sustraen una lacto. Ellos lo sustraen y esta persona, quien sustrae el lacto, va a otra persona, va a otra persona para que por ejemplo, le arregle el lacto, lo ponga en perfectas condiciones y esta persona va y dice, bueno, a quien le entregó el lacto, jamás se la quiere devolver. Okay. Esta persona puede decir o puede señalar, ¿sabe qué? ¿La otra persona me estafó? No, porque el actuar de esta persona viene con un hecho ilícito premeditado o anterior.
No se puede justificar de algo ilícito a algo lícito. Entonces no puede ser así. Otra cosa, y lo que sucede también en la realidad, muchas personas van y compran, por ejemplo, quieren comprar un vehículo que hoy en día se ha puesto en la modernidad y que te dan muchas facilidades de crédito, muchas empresas. Sucede hoy en día de que a veces ven, por ejemplo, en un letrero determinado, dicen, venta de vehículo financiado por Scotiabank. Ya, entonces estas personas van, verifican, financiados por Scotiabank es lo que dicen, van, firman de frente, llegan a una oficina así, firman de frente, y dicen, ¿no? Posteriormente la entrega de tu vehículo se te va a hacer en 3 meses. Los señores van y nunca le entregaron el vehículo. ¿Podría ser estafa? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque una persona, antes de realizar un contrato o realizar un acto jurídico, debe ser guardián de lo que hace. Es decir, tiene que averiguar si el bien que lo están vendiendo está inscrito a nombre de la empresa quien te lo va a vender. Verificar si el bien no está embargado. Verificar si el bien no procede no tiene procedencia delictuosa. Entonces los ciudadanos deben de primero informarse antes de realizar algún acto jurídico que les conlleve a un perjuicio económico. Eso es importante, Melissa. Bien, entonces para poder cerrar esta idea, este tema, ¿cuáles son los canales o qué es lo que las personas podrían hacer si es que analizando lo que ya estás explicando, evidentemente determinan a la pregunta del tema del día de hoy, ¿no?, que sí han sido o son víctimas de estafa? ¿Cuáles son las acciones que deberían hacer? Y como primera pregunta, y para poder cerrar, las recomendaciones para evitar ser víctimas de estafa. Lo primero, cuando una persona realiza una transacción, un acto jurídico y cree que ha sido víctima de estafa, tiene que consultar a un abogado. Este abogado, si en el caso es penalista, tiene que identificar primero si existe un hecho, si existe una acción, si el comportamiento es típico, antijurídico y culpable, y analizar los elementos de la estafa: el engaño, el error, el perjuicio y la disposición patrimonial. Entonces, de acuerdo a esa asesoría que ellos reciban, les podrán decir, ¿sabe qué? Es procedente una denuncia ante Fiscalía por un delito de estafa o un estelionato o otra clase de defraudación, o en su caso el abogado le dirá, ¿sabe qué? Esto tienes que ir a la vía civil a exigir lo que no se te ha devuelto, o se te ha incumplido, o buscar una demanda de una resolución de contrato y solicitar una indemnización. Tiene que identificarse de manera correcta. Exactamente. Tiene que siempre asesorarse de un abogado y siempre ser sobre todo en temas de dinero, ser muy cuidadosos a quién se le va a entregar, con quién se va a realizar el acto jurídico y qué es lo que se va a realizar. Hay que tener esos cuidados para caer en estas estafas. Exacto. Entonces así evitamos poder ser víctimas de este tipo de situaciones, ¿no? Y no necesariamente estafas, sino, como nos mencionabas, víctima de cualquier tipo de defraudación, ¿no? Así es. Para terminar, hay un tema que a veces la gente confunde entre lo que es la estafa y la apropiación ilícita. Por ejemplo, en la estafa en la apropiación ilícita, el bien, el ingreso a la esfera del supuesto autor del delito ingresa de manera lícita. ¿Cómo así? Es decir, la víctima lo entrega de manera voluntaria este bien. En cambio, en la estafa, la voluntad, si bien es cierto, existe voluntad, pero esta voluntad está viciada por el error. Entonces, en la apropiación ilícita, ingresa de manera ilícita y posteriormente el sujeto activo se niega a devolver el bien. Entonces se apropia y de manera ilícita. En cambio, en la estafa es distinto porque existe un engaño, una voluntad viciada, el cual te hace caer en error y que genera un desplazamiento patrimonial y te perjudica económicamente. Exacto, ha quedado muy claro el día de Espero hoy el sí. tema, definitivamente. De todas maneras, si es que hay alguna pregunta, también podrían dejar en los comentarios y evidentemente más adelante de repente podemos contar con tu ayuda para poder absolver alguna consulta que se pueda tener. Así que el día de hoy, pues agradecerte por tu tiempo, por la disposición para la entrevista del día de hoy.
Y no sé si algo más quieres aclarar para las personas para evitar de repente alguna situación particular o de tu experiencia que hayas visto, y así podemos cerrar evidentemente el tema. Claro que sí, Rosita, más bien agradecerte por la invitación. Y bueno, finalmente únicamente decirles a los que nos ven que antes de realizar cualquier tipo de transacción, primero averigüen. Averigüen, hay tantos mecanismos hoy en día en el Internet, sobre todo en compras, lo que está de moda, las compras por Internet. No caigan en el juego tan fácil que lo barato sale caro. Entonces ustedes se tienen que averiguar, se tienen que indagar para no caer en esas estafas y posteriormente se vean perjudicados. Muy agradecido, Melissa, por la invitación. Muchas gracias con ustedes hasta el día jueves. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.